Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. En distintas ocasiones en este espacio hablamos sobre el estado de incertidumbre generalizado que nos impuso la pandemia. Una incertidumbre, una ausencia de certezas, una imposibilidad de anticipar escenarios futuros que se volvió transversal a nuestras vidas y que abarca el mundo del trabajo, saber si vamos a tener o no empleo, en qué condiciones vamos a trabajar, si trabajaremos en unas oficinas o desde la casa, si a tiempo completo o no, si mi empresa seguirá viva o quebrará. También una tremenda incertidumbre sobre nuestra salud, sobre la expectativa de vida. ¿Nos vamos a enfermar? ¿Será grave esa enfermedad? ¿Podrán atenderme en el sistema de salud? Incluso lo político, lo cultural y lo recreativo están en ese estado y es muy difícil anticipar qué pasará. Esta incertidumbre puede ser un ancla que nos paralice, pero también puede ser un motor que nos impulse. ¿Por qué? Porque no sé, investigo, invento, propongo, pienso, debato, analizo, me muevo. La incertidumbre también puede ser un motor. Para analizar estos escenarios que nos afectan de manera tan honda, invité a una filósofa y profesora de la Universidad de Costa Rica, quien obtuvo un doctorado en el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Doctora Laurencia Sáenz, buenas noches, bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenas noches. Laurencia, la filosofía puede aportarnos algunas herramientas para analizar la incertidumbre, es decir, para hallar algunas seguridades. ¿Se puede hacer un acercamiento filosófico a la incertidumbre? Sí, bueno, la incertidumbre ha planteado a los filósofos muchos enigmas. Yo diría que incluso toda filosofía parte de cierto grado de incertidumbre. Se puede ver así como un acicate, como algo que motiva el pensamiento filosófico. Incertidumbre, por ejemplo, con respecto a qué podemos conocer. Muchas veces la realidad nos parece contradictoria, ¿verdad? Y esto evidentemente nos sume en la incertidumbre. Pongamos un ejemplo concreto, me voy a salir del escenario de la pandemia y voy a poner un ejemplo, no sé si recuerda Ernesto aquella polémica en redes sociales sobre el color de un vestido. Que sí, claro, unas sí, personas... Fue algo que se debatió muchísimo en redes, mucha gente estaba hablando sobre eso en redes sociales hace algunos meses. Exacto, entonces este vestido que algunas personas veían amarillo o dorado y blanco y otras negro y azul, ¿verdad? Así es, vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está. Entonces, bueno, si yo le preguntara a Ernesto, ¿de qué color es el vestido? Bueno, yo lo veo dorado y blanco. Ya, yo lo veo azul y negro. Bueno. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿A dónde nos lleva eso? Entonces, ¿de qué color es el vestido, verdad? Supongamos que los dos afirmamos dogmáticamente cada una su posición, ¿verdad? Y llega un escéptico, ¿verdad? Alguien que adopta la posición de esta escuela filosófica de la antigüedad griega y pues, ¿qué hace? Ante esta contradicción o estas dos visiones contradictorias, decide, es decir, ante la incertidumbre, ¿verdad? Adopta la práctica de la suspensión del juicio, ¿verdad? Es decir,
no voy a afirmar ni a negar nada sobre el color de este vestido hasta tener más elementos que me permitan conocer algo, ¿verdad?, al respecto. Entonces, bueno, para los escépticos, por ejemplo, esta relación con la incertidumbre supone esta práctica de suspensión del juicio, que también implica una ética, ¿verdad? Al suspender el juicio, para los escépticos lograríamos alcanzar la tranquilidad del alma. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo en la antigüedad se plantea el problema de la incertidumbre. También podemos pensar en el clásico ejemplo del oráculo de Delfos, ¿verdad? El oráculo que dice quién es el hombre más sabio de Atenas, es Sócrates, y Sócrates, que se le conoce con esta frase famosa que dice yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo ser el más sabio? Sí, en realidad, de lo que estoy seguro es que no sé nada. ¿verdad? Entonces Sócrates se dedica a interrogar a la gente en la plaza pública, en el ágora, ¿verdad? Sobre, bueno, qué saben sobre la justicia, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? Y sus interlocutores al principio parecen muy seguros de su supuesto saber, ¿verdad? Están llenos de certidumbres. Y después de ser interrogados por Sócrates, finalmente se dan cuenta de que lo que creían saber en realidad no lo sabían tan bien. Entonces, bueno, es esta idea de que el examinar las cosas, el examinar nuestras creencias, los dogmas, nos lleva a una incertidumbre que es la condición a partir de la cual podemos partir para conocer, para saber qué es lo bueno, cuál es la vida buena. Para el Sócrates de Platón, vivir una vida buena es vivir una vida examinada y no hay vida examinada sin incertidumbre. Es muy interesante porque volvemos al principio y tal vez la incertidumbre puede ser algo no tan negativo, aunque nos tiene en zozobra. En el caso de la pandemia, la falta de seguridad sobre nuestra salud y sobre la salud de la gente que queremos, todo esto nos lleva al tema de la muerte, que es un tema clásico en filosofía. A Platón se le atribuye la idea de que la filosofía consiste en aprender a morir. ¿Cómo interpretar esta frase? Sí, en efecto, el tema de la muerte es un tema filosófico por excelencia, ¿verdad? No solo el tema de la muerte en sí misma, sino del temor a la muerte, qué hacer frente a este miedo. Entonces, bueno, algunas escuelas filosóficas, de nuevo en la antigüedad, buscan eliminar este miedo, viendo a la muerte como un no evento, ¿verdad? Algo que de todos modos no vamos a sentir. Esto desde una perspectiva materialista, ¿verdad? Que implica, si la muerte implica el cese de toda sensación, pues entonces no deberíamos temerle porque no la vamos a sentir, ¿verdad? Por supuesto, esto solamente funciona para la muerte propia, no para el problema de la muerte de los demás. Para Platón, bueno, es la frase tiene que ver de la filosofía como aprender a morir, tiene que ver con que la muerte en su perspectiva implica la separación del alma y del cuerpo, y en la medida en que filosofar también es una actividad del alma que implica aprender a separarse en cierto sentido del cuerpo, entonces también es aprender a morir, ¿verdad? Ahora, bueno, volviendo al tema de la pandemia, la situación en la que estamos, es cierto que los filósofos han reflexionado mucho sobre la muerte y sobre el significado que tiene para nosotros la finitud, pero al dedicarle tanto espacio de reflexión a la muerte, en particular a la muerte propia, tal vez han dejado de lado otras experiencias que son igualmente importantes para el momento que estamos viviendo.
¿verdad? Simone de Beauvoir, por ejemplo, la filósofa francesa, decía que se ha hablado mucho de la muerte en filosofía, pero no lo suficiente del envejecimiento, como este proceso, ¿verdad?, temporalmente extendido de cambio, etcétera. Y quizá podríamos decir algo de manera análoga con respecto al lugar que tiene la enfermedad en la reflexión filosófica, ¿verdad? Creo que es algo que hasta muy recientemente no ha sido un tema mayor para la filosofía, ¿verdad? Pero es ante esta realidad que nos pone el problema del COVID, como dice usted, la saturación de los servicios de salud, etcétera, no solamente la posibilidad de la muerte propia o de los demás, sino la de enfermar, ¿verdad? Este fenómeno, por ejemplo, del long COVID o COVID de larga duración, no sé cómo se ha traducido, ¿verdad? Pero que obviamente nos plantea el problema de que vivimos ahí en esa experiencia de la enfermedad larga, ¿verdad? De permanecer en esta condición vulnerable, dependientes de cuidados de otras personas o cuidando a otras personas, ¿verdad? ¿Qué respuesta colectiva tenemos ante esta vulnerabilidad que implica enfermarse y enfermarse en estas formas que se extienden mucho en el tiempo? Todo esto en realidad es un enorme ejercicio. Estoy conversando con Laurencia Sáenz, filósofa. Estamos tratando de reflexionar sobre la incertidumbre, que es un momento que creo que todos percibimos con mucha claridad. Hay demasiados cabos sueltos en casi todo en este momento. Todo está en un momento como entre paréntesis. Laurencia, uno de los motores más tradicionales de la filosofía es la duda. ¿Qué diferencia la duda de la incertidumbre? Bueno, sí, podemos establecer una distinción tal vez entre el carácter pasivo de la incertidumbre y el carácter más activo de la duda. Es decir, la incertidumbre de las cosas no depende de nosotros, a veces la mayoría del tiempo se nos impone y nos sobrecoge, ¿verdad? Por ejemplo, este panorama de incertidumbre del que habla con respecto a cuándo se termina la pandemia, se irá a terminar algún día, ¿verdad? ¿Cuándo lograremos tener vacunas? ¿Cómo se va a reactivar la economía? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Verdad? Todas estas cosas, evidentemente, hay mucha incertidumbre alrededor de estas. La duda, en cambio, la podemos ver como un ejercicio activo, como un esfuerzo que hacemos para cuestionar lo que se nos presenta de ordinario como una certeza, ¿verdad? Así, en este sentido de un ejercicio activo es como se formula en el pensamiento de Descartes, el filósofo moderno, ¿verdad?, del siglo XVII. Descartes presenta la duda como este esfuerzo activo que no es fácil, ¿verdad? Que lo más fácil es más bien echarse a dormir en las certezas, y dudar supone esta dificultad de hacer que al cuestionar las cosas, ¿verdad?, se nos mueve el piso y nos podemos encontrar desorientados, desorientadas. Entonces, bueno, una cosa es someter nuestras opiniones y creencias a examen, ¿verdad?, y experimentar cierto grado de incertidumbre como resultado de este examen, y otra cosa es la incertidumbre que se impone en esta situación tan apremiante como una pandemia, ¿verdad? O podemos pensar como una guerra, no sé, en este momento con la situación en Palestina, ¿verdad? Es decir, para las personas que en este momento viven esta incertidumbre de si van a tener trabajo, si van a tener salud, si su familia va a poder sobrevivir, evidentemente, pues ahí ese es otro tipo de incertidumbre que pone a las personas ante situaciones límite ¿verdad?, las de poder resolver cosas como poder comer, tener techo, ¿verdad?
sobre este tipo de incertidumbre ahí, para adoptar otro ángulo filosófico, ¿verdad? No tanto el de las escuelas griegas que recomiendan la suspensión del juicio, porque ahí de poco sirve, ¿verdad? Pero ante este tipo de incertidumbre, desde la filosofía podemos preguntarnos cuáles son sus consecuencias, no solamente para la vida de las personas, ¿verdad? Su salud mental, etcétera, sino también para la vida en democracia. Es súper importante en este momento, con todo este tema de la incertidumbre y estas situaciones tan límites, como usted dice, la posibilidad de reflexión. La reflexión ayuda, ayuda a encontrar puntos de apoyo. Ahora, en todo este periodo de pandemia hay otro elemento que destaca, ya sea porque aparece en momentos decisivos o porque no aparece y al no aparecer causa un enorme daño. Hablo de la solidaridad. Cuando aparece alguien que nos cuida, que nos ayuda, que tiene un gesto empático o cuando falta, cuando los países acumulan vacunas mucho más allá de sus necesidades reales de población o cuando alguien en una conducta irresponsable pone en riesgo de contagio a otros, ¿verdad? Esta dualidad. ¿Cómo analizar estas conductas? ¿Desde qué lugar ver a una persona que no se cuida y pone en riesgo a otros? Sí, bueno, esto me hace pensar en la reacción de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben al inicio de la pandemia, ¿verdad? Que reaccionó, causó mucha polémica porque reaccionó de forma muy fuerte en contra de las restricciones, del uso de los confinamientos, del uso de mascarillas en Italia, ¿verdad? Diciendo que esta respuesta política ante la pandemia nos conducía a ver a las demás personas como enemigas, es decir, como amenazas, ¿verdad? Y potencialmente como enemigas, y que esto entonces ponía en riesgo la vida, la convivencia en democracia, ¿verdad? El hecho de ver a los demás, de relacionarlos con los demás como si fueran amenazas. Sin embargo, frente a esta visión bastante negativa de Agamben, otras personas desde la filosofía también han argumentado que hay otra perspectiva, ¿verdad?, sobre esta relación con el otro. Es decir, que no solamente, no necesariamente tenemos que ver al otro como una amenaza, ¿verdad?, sino que también podemos adoptar esta perspectiva solidaria de ver en el otro a una persona vulnerable, ¿verdad? Tengo una colega en Londres que argumenta esta posición, ¿verdad? Que podemos ver en el otro una persona que al igual que nosotros es vulnerable a enfermar por el virus. Entonces, es el problema de la responsabilidad que tengo ante las otras personas. Entonces, bueno, evidentemente hay personas que insisten en su libertad individual de no usar mascarilla, ¿verdad? Pero pues como ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas, amigos, amigas, está este principio de responsabilidad para cuidar a los demás. ¿Verdad? Tal vez estas conductas poco solidarias no se dan en el vacío, es decir, dependen de todo un contexto social y cultural, ¿verdad? Y lo hemos visto en los países donde la libertad individual es casi que el valor supremo, ¿verdad? Como en los Estados Unidos, que es el ejemplo tal vez más evidente. Es mucho más difícil apelar ahí al valor de la responsabilidad que tengo ante los demás, este deber de cuidar a los demás. Y bueno, ahí quizá entre mayor el individualismo, menor la posibilidad de relaciones solidarias. Sí, yo no pierdo la maña del periodismo escrito, el hábito del periodismo escrito. Y si tuviera que titular ahora esta entrevista, me quedaría con esa frase: no ver al otro
como una amenaza, sino como alguien vulnerable. La vulnerabilidad, esa palabra aparece en tu discurso y suena muy fuerte esa idea de que todos nos dimos cuenta de que somos vulnerables. Volviendo al tema de la incertidumbre, hay también una corriente de pensamiento que ahora pone en duda la ciencia, las vacunas, la investigación, y que utiliza la duda no como un motor, sino como un virus. ¿Cómo analizas esa corriente que es muy fuerte hoy en el mundo? Bueno, supongo que te referís como a todas estas teorías de la conspiración, ¿verdad? Y posiciones antivacunas y anticiencia. Bueno, no soy especialista en la materia, ni mucho menos, ¿verdad? Pero el otro día escuchaba una charla de la filósofa estadounidense Elizabeth Anderson, y pues ella señalaba el problema de que muchas veces cuando para las personas que estamos convencidas de la necesidad de las vacunas, ¿verdad? Del valor de la evidencia científica, ¿verdad? Cuando desde esta posición vemos a las personas antivacunas y las consideramos nada más como ignorantes o tontas o malas, ¿verdad? Ahí pues hay un problema porque realmente no estamos entendiendo el fenómeno, ¿verdad? Y bueno, Anderson nos remite a estudios que se han hecho desde el Cultural Cognition Project en la Universidad de Yale. Entonces, bueno, ahí, digamos, para diagnosticar ese fenómeno podemos recurrir a el análisis que se hace de las ciencias sociales, ¿verdad? Que nos puede ayudar a entenderlo. Ahora, volviendo al problema de la duda y de la incertidumbre, es cierto que en apariencia estos movimientos y estas teorías de la conspiración se presentan como dudando, ¿verdad?, de las certezas. Parece que aparentemente están en esta posición de cuestionamiento. Y ahí es tal vez donde la filosofía puede aportar un poquito más concretamente en el sentido de que nos permite analizar el razonamiento, ¿verdad? Y si vemos el tipo de razonamiento que se despliega en las teorías de la conspiración, podemos ver que en general la duda tiene un lugar muy marginal, ¿verdad? Es decir, bajo la apariencia de este discurso cuestionador, en realidad lo que hay es un discurso bastante cerrado, ¿verdad? Porque cualquier cosa en general se tiende a usar para confirmar el dogma del que se parte, ¿verdad? Por ejemplo, si yo creo que la comunidad científica está totalmente controlada por intereses económicos y políticos, y por otro lado no creo en la eficacia de las vacunas, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de evidencia científica que alguien me presente sobre la eficacia de las vacunas, la voy a tomar como una prueba más de que los científicos, la ciencia está obedeciendo a los intereses económicos, ¿verdad? Porque les interesa vender vacunas, etcétera. Entonces, yo no diría que ahí lo que hay es una duda, ¿verdad? En el sentido de Descartes o de los escépticos, como comentaba anteriormente, de la suspensión del juicio, sino que hay una desconfianza, hay un profundo sentimiento de desconfianza, y pues es necesario entonces interrogarnos sobre cuáles son las raíces de esta desconfianza, en qué miedos se basan. Algunos miedos puede que estén bien fundamentados, otros no, etcétera, pero es algo sobre lo cual hay que reflexionar. Totalmente, ahí hay un tema de si esas teorías de la conspiración realmente dudan o forman parte de una certidumbre de valores muy fuerte, muy conservadora, muy estructurada. Ahora, nos queda muy poquito tiempo y te voy a pedir un esfuerzo gigante de síntesis porque las preguntas se las trae. Entre el amplísimo espectro de incertidumbre que tenemos por delante, está también la incertidumbre política y que eso genera a su vez apatía política. La gente dice, tengo demasiados problemas para pensar en la política, pero dice eso, pero luego tiene que vivir con las decisiones
que toman los políticos. En este sentido, en este momento de tanta incertidumbre, ¿esto podría propiciar un debilitamiento del clima democrático? Es decir, dejarle el problema de la democracia a otros. Sí, en efecto, la pregunta se las trae. Sí. Pero creo que muchas veces pensamos que los problemas que estamos viviendo los plantea la pandemia en sí, y obviamente es el caso, ¿verdad? Pero también gran parte de este malestar es por la respuesta política ante la pandemia, ¿verdad? Y esta ha hecho que la incertidumbre en el sentido de, ¿verdad? Si voy a tener trabajo, si voy a poder comer, si voy a, etcétera, si voy a estar enfermo, ¿no? Todo esto ha llegado quizá a niveles, ¿verdad? Al límite, a niveles intolerables. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando los grupos humanos son llevados a estas situaciones límite, ¿verdad? Cuando la incertidumbre toca a cosas tan primarias y tan fundamentales como la comida, el alimento, el techo, ¿verdad? ¿Qué espacio queda para otros tipos de incertidumbres? Si partimos de la idea de que la vida democrática supone cierta tolerancia a la incertidumbre que acarrea el conflicto, ¿verdad? El disenso, el que se puedan expresar visiones diferentes. Entonces, bueno, ¿qué posibilidad tengo de entender la perspectiva de otras personas cuando me presionan asuntos tan apremiantes como el desempleo, el hambre, el no tener techo? Quizá entonces el atractivo que tiene en estos momentos para mucha gente las figuras autoritarias, ¿verdad? Que prometen un regreso a certezas absolutas, se puede explicar en parte por esto. Laurencia, muchísimas gracias. Se nos acabó ya el tiempo, pero nos quedamos, y eso es bueno cuando uno hace una entrevista, que se queda con más preguntas que con respuestas. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste, el conocimiento y la reflexión. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar ahí. Pensar el mundo en que vivimos, pensar las cosas que nos pasan. Eso ayuda mucho. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.